Bienvenidos a Dea Klang, su podcast de música electrónica. Toda la música electrónica de todos los tiempos del mundo. Mi nombre es Dead Walkman, acompañándolos en esta cuarentena, en este tiempo de reclusión que tenemos y que estamos viviendo. Yo sé que está un poco difícil, pero hay que resistir, hay que quedarse en la casa, hay que ayudar al mundo. Hoy tenemos un programa que llevamos haciendo bastante tiempo y yo creo que es la razón por la cual se creó Dea Klang, fue como el piloto. Les estoy hablando de los creadores para nosotros, los padres, los abuelos, el todo de la música electrónica del mundo. Esto es muy subjetivo y esto es muy discutible. Si alguien más cree que no es correcto, está muy bien pensar distinto. Aquí pensamos en todos y pues para que la policía del techno no me vaya a regañar. Les estoy hablando de 4 personajes. Ellos son Ralf Hutter, Florian Schneider, Wolfgang Flür y el señor Karl Bartos de la ciudad de Düsseldorf, Alemania. Hoy en Dea Klang, Kraftwerk. Der Klang. Kraftwerk traduce al castellano Central Eléctrica y ese fue el nombre que le dio el señor Ralf Hutter y Florian Schneider, quienes fueron los que arrancaron el proyecto en 1970 en su estudio que crearon ellos mismos, que se llama Kling Klang Studio en el centro de Düsseldorf. Bueno, con el pasar de los años, Kraftwerk hizo bastantes álbumes muy variados, incluyendo más músicos. En 1970 se hizo el Kraftwerk 1, que tiene como portada el cono naranja. Eso fue en 1970. Y en 1972 se hizo el Kraftwerk 2, que es la misma portada pero con el cono verde. Estos discos tenían alguna influencia electrónica, pero tenían muchísimas cosas también de acústicos. Algunas veces usaban batería, algunas veces guitarra y flauta, algunas cosas de orquesta también. Era bien psicodélico, bien extraño. Esos fueron los 2 primeros álbumes y ya para 1973 salió el tercero, que se llama Ralf y Florian, que es una foto de los dos con el cono arriba. Ese álbum está un poco más sintetizado que los anteriores, pero igual sigue siendo un álbum bastante extraño para la época. En 1974 se edita el álbum Autobahn, producido también en Kling Klang Studios con muchísimas más máquinas, y salieron de gira con unas visuales importantísimas. Kraftwerk siempre, después de ese álbum, empezó a tocar con visuales, siempre eran poderosísimas. Estuvieron de gira en algunos lugares en Europa y en Estados Unidos. Esto fue con el álbum Autobahn. La canción Autobahn fue un ícono alemán. Este álbum tuvo como unas 3 portadas más o menos. En 1975 se hizo el álbum Radioactivated, que es un álbum de mis favoritos de Kraftwerk. Bastante concepto, muchísimos vocoders, las canciones son más sintetizadas, el manejo de las voces es muchísimo más espacial. Realmente es uno de los primeros álbumes donde se siente que hay 4 músicos con la cabeza puesta en hacer música electrónica y música distinta para la época. Eso fue en 1975, pero para 1977 es probablemente el álbum más importante de Kraftwerk en el mundo y en Norteamérica. La razón es que este álbum viaja a Norteamérica y cae en manos de las personas que estaban empezando con la cultura hip hop. Este álbum es el Trans Europe Express o Trans Europa Express, porque salió también, está en bastantes idiomas. Aquí es donde encuentran Trans Europe Express y también encuentran Metal on Metal. Y aquí es donde empieza la fascinante historia del hip hop. Recordemos que Afrika Bambaataa sampleó a los señores Kraftwerk y de ahí salió Planet Rock, que según mucha gente es la primera canción de hip hop que existió. Es importantísimo este álbum porque le da vida a otras culturas en el mundo, y también es importante la conexión que hubo en ese entonces en Alemania con David Bowie y Iggy Pop, que son nombrados en Trans Europe Express también. Dato curioso, David Bowie los invitó a ser parte de una gira, pero Kraftwerk los rechazó, no quiso ir de gira con ellos. Eran muy amigos, compartían bastante porque Kraftwerk estaba muy pegado a la tecnología, muy pegado, eran muy vanguardistas. Entonces este es uno de los álbumes que revolucionó Norteamérica, por así decirlo. Esto fue en 1977. En 1978 aparece un álbum que es probablemente, cuando hablamos de tecnopop, electropop,
es como el más importante y con un estilo muchísimo más claro en visualmente, como en cuanto a la postura de los robots. Para nosotros hay dos tipos de personas. Cuando dices los robots, hay unos que piensan en Kraftwerk y otros que piensan en Daft Punk. Para nosotros los robots siempre serán Kraftwerk. Este álbum se llamó Die Mensch Maschine o Die Man Machine, también salió en los dos idiomas. Y este álbum está lleno de cañonazos, pero todos los cañonazos del planeta Tierra son muy conocidos en el resto del mundo por este álbum. En el 78 está Die Robots o Die Roboter, está Space Lab, está Metropolis y está Das Model, que es uno de los que todo el mundo conoce, tuvo videos, está también en los dos idiomas. Neon Lights también es muy buena y The Man Machine son himnos. Realmente el álbum no tiene ni una canción mala, son 6, pero son de las más conocidas y de las mejores también de Kraftwerk. Luego de esto, del 78, viene un álbum que se editó en 1981. Este álbum creería yo que es uno de los más influyentes en la cultura techno y en la cultura electro del mundo. Estamos hablando del Computer Welt o el Computer World. Es un álbum increíble, increíble. Aquí está Numbers, que es súper famosa, que la seguimos tocando todos. Está ese show famoso de Pocket Calculator, donde salían todos ellos tocando con las calculadoras. Home Computer, Computer Love, It's More Fun to Compute. Bueno, este álbum es increíble, es realmente una obra maestra, súper recomendado. En 1982 se empezó a trabajar igualmente en Kling Klang Studio el álbum llamado Tour de France. Esto fue un encargo que le hicieron a Kraftwerk para el Tour de France y iba a ser un álbum, pero realmente no, en esa época no salió un álbum, sino salió la canción Tour de France, que fue el himno de todo el Tour de France, que tuvo unos remixes increíbles, y esta canción fue una de las canciones principales del breakdance a nivel mundial. Salió una película que se llama Breaking, súper famosa, súper buena. Sale Turbo bailando con la escoba afuera de la tienda. Ese es la canción Tour de France. Ya después este álbum se terminó en el 2003, todas las canciones. Un álbum increíble, tuvo las etapas del Tour de France 1, 2, 3. Estaba Aerodynamique, buenísima, Vitamin, Electrocardiogram. Es un álbum muy bueno, muy conceptual. Y algo importante aquí es el uso de los samplers en el 1982 que tuvo el señor Schneider, porque con esa empezó a grabar sonidos de bicicletas, los pedales, respiraciones, y no era muy común utilizar ese tipo de samplers y de máquinas para la época. Y ya después en el 2003, pues obviamente con muchísimo más tecnología, terminaron el álbum. 1986 sacaron un álbum que se llamó Electric Café, que iba a tener otro nombre, se iba a llamar Tecnopop, pero cambió a Electric Café. Este álbum tiene más visos de electro, pueden escuchar unos golpes distintos, bastantes sintetizadores y bastante estudio por parte de todos. The Telephone Call fue muy famoso, también estaba en alemán. Seps Object, Tecnopop también, gran álbum. Esto fue en 1986. Luego, en 1991 se hizo una recopilación de... Estos fueron 11 canciones. Son unas remezclas de los mejores discos de Kraftwerk, remezcladas. Se llama The Mix. Eso fue en 1991. Luego de esto, en 2005, tenemos un álbum que se llamó Minimum Maximum, que es un álbum en vivo de Kraftwerk que también salió en DVD y salió en todas las plataformas. Es una grabación en vivo muy buena. Y en video está también, hay algunas cosas en YouTube y hay unos videos con alta calidad. Aquí se recopiló lo mejor de Kraftwerk alrededor del mundo con la inclusión de una canción que se llamó Planet of Visions, que no está en ninguna parte del catálogo musical de Kraftwerk. De resto tenemos también como el catálogo en 3D y algunas recopilaciones, pero los álbumes de Kraftwerk son esos que les acabo de contar. Grandes álbumes. Denle una revisada a los álbumes de Kraftwerk. Hay un álbum que es un tributo, no es un álbum de Kraftwerk, pero es votado por bastantes personas que conocen de música electrónica y votado también por Rolling Stone Magazine como uno de los mejores tributos que se ha hecho en la historia. Y para mí el mejor tributo que se le ha hecho a Kraftwerk. Estoy hablando del tributo que hizo el señor Uwe Schmidt, que también lo pueden conocer como el señor
Atom TM, o probablemente lo pueden conocer como con otro de los 15 alias que tiene, y es el señor Coconut. Él hizo un tributo que se llama El Baile Alemán, con todas las canciones más famosas de Kraftwerk, pero en cumbia, en cha-cha-cha, en salsa, una obra maestra del señor Uwe. Gran artista el señor Atom TM o el señor Coconut. Si no los conoce, dele una buscada porque seguro les va a encantar. Otra parte muy importante de Kraftwerk son los en vivo. Es una banda que revolucionó todos los shows. Lo primero fueron sus visuales, la contundencia, la parte gráfica. Después de esto tuvimos shows en tercera dimensión, tocando en los museos más famosos y más importantes del mundo, los catálogos. Cada álbum, una noche. Bueno, Kraftwerk en vivo es algo impresionante. Tuvimos el placer de ver a Kraftwerk en Los Ángeles en el Hollywood Bowl, y hay cosas que solamente pasan cuando está tocando Kraftwerk. Tuve el placer de estar en el show donde cuando estaban tocando Spacelab pasó una estrella fugaz enfrente de todos nosotros y no sabíamos si era parte del show o si habían llegado los extraterrestres o si realmente estaba pasando. El otro día en el noticiero salió y lo pudimos ver que era una estrella fugaz. Ese tipo de cosas pasaban en los conciertos de Kraftwerk. Ver esto en tercera dimensión, verlos a la edad que están tocando, la influencia tan grande. Kraftwerk ha sido, si no ha visto a Kraftwerk en video o en vivo, les recomiendo que se busque el Minimum Maximum, que es una belleza de concierto, lo tiene que tener. Bueno, pero Kraftwerk en Colombia y en Latinoamérica también ha hecho muchísimo push. Conozco muchísima gente que ama a Kraftwerk y que los ha influenciado directamente. Y por eso hoy en Dea Klang tenemos unos invitados, gente de la casa y gente que queremos mucho. Hoy les tenemos a una persona que tiene bastantes proyectos electrónicos, bastantes proyectos artísticos. Probablemente ustedes han escuchado una banda que se llama Estados Alterados. Pues tenemos como invitado hoy al señor Elvis de Estados Alterados, quien es el cantante, quien también tiene un proyecto en solitario con máquinas. Es una persona fiebrada de los sintetizadores. También he tenido el placer de construir sintetizadores con el viejo Elvis, con el Partnering Soldering. Gran músico, gran cantante y gran amante a Kraftwerk, viejo Elvis. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por responder nuestra pregunta y le mandamos un abrazo. Y primero que todo, cuéntenos qué es Kraftwerk en su vida y cómo influenció Kraftwerk el sonido de sus bandas y el sonido de sus proyectos. Kraftwerk a Estados Alterados lo influencia de mil maneras, de formas directas e indirectas. Es decir, somos seguidores directos de la banda, nos encanta, pero además casi todos los músicos que seguimos hablan de Kraftwerk como una influencia. Se refieren a ellos como los papás, digamos, ¿sí? Y son los papás, digamos, del movimiento, del origen, no tanto, o digamos, no solo del tipo de sonido, sino también de la estética, que es algo muy clave y de lo que poco se habla. Uno puede ver como, no sé, Gary Numan parece como el hijito perdido de Florian Schneider y David Bowie. Y de ahí para adelante, porque es que antes de ellos no se hiciera música electrónica, pero sí eran cosas mucho más como Tangerine Dream, como Klaus Schulze, cosas mucho más espirituales, tal vez, hippie, no sé. Yo tengo dos puntos fuertes de contacto con Kraftwerk personales. Y uno es, en 1986 hubo un concierto muy raro en Medellín. Muy raro porque allá que no iba nadie nunca, de pronto un día estaban tocando Dieter Möbius, Conny Plank y Arno Steffen. En ese momento muy pocos de los que estábamos ahí sabíamos quiénes eran. Luego nos enteramos, sobre todo Conny Plank, el personaje que era. Conny Plank fue productor de Kraftwerk, pero también de Divo, de Ultravox, Eurythmics, de AF, muchas bandas que son seminales para este movimiento. Y ese concierto fue algo que me marcó a mí una dirección en la vida, realmente. Era la primera vez, creo yo, que oía música electrónica en vivo y me voló la cabeza. Y luego, años después, en el 2005, cuando llegué a vivir a Bogotá, llegué el mismo día que había un concierto en el que estaban más haciendo DJ sets dos miembros de Front 242, Vitalik y Karl Bartos de Kraftwerk, ex miembro de Kraftwerk en ese momento. Pues Bartos no es DJ, él no lo hizo así maravillosamente ese día, de hecho llevó un DJ para que tocara al lado de él mientras él estaba ahí como de personalidad.
Sin embargo, ahí descubrí yo su música en solitario y me gustó mucho. Me parece que como músico sí es muy bueno, a diferencia de DJ. Y para mí fue pues como una cosa fundamental también, que el día que yo estaba cambiando de vida, el día que yo estaba llegando a vivir a Bogotá sin saber muy bien a qué, estaba encontrándome con estos personajes cara a cara. Entonces pues de nuevo marcando camino en la vida. Bueno, Elvis toca un punto súper importante acá y es, yo creo que esa fiesta de Carl Bartros fue esa fiesta de Nokia que sí, realmente él pues DJ no es, creo que fue un booking raro, por así decirlo, pero el punto que está tocando Elvis es muy válido y lo vamos a hablar más tarde, y es el señor Bartros, que es el que le da una forma distinta a Kraftwerk también y el que hace un poco más pop las cosas. Pop me refiero en el sentido de estructura más corto, un poco más conciso, un poco más riffero, por así decirlo. Y los álbumes que ha sacado el señor Bartros en solitario son de no creer, son muy buenos, muy buenos. Más adelante vamos a hablar del señor Bartros. Otro de los músicos que quisimos invitar a este especial de Der Klang es un músico, multiinstrumentista, productor musical, empresario, uno de mis fotógrafos favoritos en Colombia, gran amigo. Les hablo del señor Jorge Pizarro, quien llevó la bandera musical de proyectos electrónicos como Kai Pizarro, Like Some Cat from Japan, que he tenido el placer de remixearlos también con el viejo Charlie. Y ahora el 50% de Nuclear Digital Transistor, un proyecto con el señor Pal. Están sacando unos EPs buenísimos. Tienen que ponerle mucho cuidado a Nuclear Digital Transistor. Viejo Pizarro, ¿cómo ha sido la influencia de Kraftwerk en su ejecución musical, tanto en la parte de DJ como en la parte de producción a lo largo de estos años? Pero también le quiero hacer una pregunta y es, ¿ha influido algo la estética, la parte visual, la parte de moda en usted? ¿Kraftwerk ha jugado un papel importante en eso o solamente en la parte musical? Viejo Alex, gracias por la invitación y qué gran programa el que estás haciendo. Kraftwerk definitivamente puede venir siendo la mayor influencia que yo he tenido, digamos, como productor y como músico electrónico. Ellos son para mí los padres de la música electrónica y desde, digamos, como los 90s tempranos empecé como a tener como contacto con su música y definitivamente sí ha sido bien importante para mí. De ellos me encanta su minimalismo analógico, como esa forma sintética de componer, como de usar como cada elemento y ponerlo como justamente en su lugar. También la utilización del vocoder y la forma como repetitiva y como de pocas palabras para hacer sus letras y sus melodías en las canciones. Ellos pues en sus principios fueron como gran influencia del New Wave, del New Romantic, del synth pop, no solo musicalmente sino también estéticamente. La forma de hacer los videos, la forma en que lucían, alejándose bastante, digamos, de lo que podía venir siendo una banda de rock. Bueno, y siguiendo con nuestros invitados de lujo aquí en Der Klang, especial de Kraftwerk, tenemos un gran amigo de la casa y un gran amigo de la vida, un periodista desde hace muchísimo tiempo, especialista en rock, metal, música electrónica, curador de varios festivales, ha trabajado en Rock al Parque varias ediciones, ha trabajado en muchísimos festivales, ha hecho bastantes eventos y es una persona con un conocimiento extenso en música variada, desde punk metal hasta cumbia, yo creo. Les estoy hablando del señor Chucky García, gran amigo, viejo Chucky. Qué placer tenerlo aquí con nosotros en Der Klang. Usted nos ha traído alegrías a este país como Atom TM, ya nos trajo también el señor Coconut, ha traído al señor V 2 veces, ha hecho bastantes cosas por este género que no es muy conocido pero que muchos amamos. Viejo Chucky, cuéntenos Kraftwerk, ¿qué es Kraftwerk para usted? ¿Cómo le fue en su vida con Kraftwerk? ¿Qué influencia tiene Kraftwerk al momento de
de empezar su carrera, cómo llegó a Kraftwerk, cuéntanos su historia con Kraftwerk, su romance con Kraftwerk. Hermano, hola, pues honrado en realidad con esta invitación a participar en este contenido y pues muchísimas gracias por la presentación. De nuevo, es todo un honor. Bueno, Kraftwerk, la verdad es que posiblemente está entre mis 3 o 4 o 5 bandas favoritas de toda la vida. Una es Kraftwerk, y yo creería que ha sido un romance desde mi niñez, un romance caro además, un romance costoso, como los buenos romances, creo yo, porque obviamente desde niño he coleccionado la música de Kraftwerk, y siempre Kraftwerk fue una banda como que se destacó por tener una discografía, llamémoslo, costosa, ¿no? Porque siempre las presentaciones de los álbumes, como el detalle, ¿no? La calidad en cada detalle, o sea, sin duda, siempre fue algo además como un objeto de deseo, ¿no? Un objeto de deseo. Y bueno, por no decir que hace ya que 3 años, 4 años, Kraftwerk fue a Buenos Aires a presentar su show en 3D y no lo pensé 2 veces. Pasé así un tarjetazo que llaman, pasé esa tarjeta de crédito, hermano, y no lo pensé 2 veces, sin mente como la Barbie, y me fui a verlos a Buenos Aires porque nunca los había podido ver y era mi sueño realmente. Y bueno, ni hablar, fui muy feliz viendo ese show 3D de Kraftwerk. Realmente fue como un sueño cumplido. Y bueno, y mi romance con ellos, la primera vez que yo tuve acceso a la música de Kraftwerk fue gracias al Boletín del Consumidor. Es loco, pero es así. Tanto me pasó lo mismo con Pink Floyd, que es otra de mis grandes amores. Tanto con Kraftwerk como con Pink Floyd, el Boletín del Consumidor, que era, para quienes no lo saben, un programa que daban en televisión en los años 80 por televisión abierta. Entonces en el Boletín del Consumidor usaban canciones de Pink Floyd y usaban canciones de Kraftwerk para algunas cortinillas del programa. Entonces, como que la primera vez que yo escuché Kraftwerk fue a través del Boletín del Consumidor, y yo de una dije como, ¿qué es esta cosa tan loca? O sea, yo más o menos recuerdo, yo creo que tenía por ahí 12, 13 años. Yo en ese momento, pues, año 86, 85, a través de un primo mío había conocido a Metallica y a Anthrax, y pues yo en ese momento mi cabeza estaba así como, o sea, se me había explotado la cabeza como con la música de Metallica, porque pues los 2 primeros álbumes que llegaron casi que en ese momento a mis manos fueron el Master of Puppets de Metallica y el Among the Living de Anthrax, y pues claramente a mí esos 2 álbumes me volaron la cabeza. Entonces estaba viendo el Boletín del Consumidor un día y escuché esas cortinillas, esa música usada para esas cortinillas para el programa, y yo dije, ¿qué es esta vaina? ¿No? Como claramente desde el comienzo me atrapó que era pues otra mirada realmente de la música, ¿no? Otra creación, y que finalmente era muy diferente a eso que, digamos, en los años 80 era como la música electrónica del mainstream, ¿no? Como la música electrónica que más exposición, digamos, tenía en las culturas masivas. Y a medida fui encontrándome más con la obra de Kraftwerk. Luego, posiblemente en los años 90, cuando entra el grunge, cuando entra una cantidad de música alternativa, yo creería que yo
le perdí un poco como el rastro a Kraftwerk. Dejé obviamente como de estar tan al día consumiendo música de Kraftwerk para poder como ir en otras direcciones musicales y conocer más. Y luego, a partir de la década del 2000 y hasta el sol de hoy, como dicen, me volví como a reenamorar de la obra de Kraftwerk, ¿no? Por ejemplo, mucha de la música de Kraftwerk pues tenía como un par de vinilos o unos pocos vinilos comprados durante los años 80 y 90. De Kraftwerk tenía sobre todo toda su música en CD, ¿no? Y por ejemplo, a partir del 2000 para acá, y especialmente en los últimos años, pues he vuelto a comprar todos esos álbumes pues en formatos vinilo, en ediciones especiales, cajas especiales. Y pues en los últimos, desde el 2015 más o menos, que estuve como viajando bastante, saliendo bastante, teniendo la oportunidad de salir bastante, pues por ejemplo cuando iba a ciudades de Europa, trataba siempre de ir a las discotiendas a buscar ediciones, como diferentes ediciones de los mismos álbumes de Kraftwerk. Entonces es una obra que yo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una música que realmente encuentro sofisticada, digamos, en el término no pretencioso, en el uso no pretencioso de esa palabra, digamos. Me encanta como que una banda cuya mayor creación musical se originó en los años 70 y en los años 80 tuviera ese nivel de sofisticación, y que además sus beats, por ejemplo, por decirlo de algún modo, todavía tengan esa contundencia, ¿no? Eso siempre me ha llamado muchísimo la atención, como que la capacidad de una banda no solo de ser visionaria y anticiparse a su tiempo, ¿no?, sino también la capacidad porque esa obra, que de algún modo es visionaria, tenga como la robustez, la solidez, la estructura musical de todos modos para mantenerse durante 10, 20, 30, 40 años, ¿no? Como en este caso, casi que 50 años. Entonces, nada, ese es mi romance con Kraftwerk. Y pues agradecerle a usted que se haya tomado la molestia en realidad de hacer un programa dedicado a ellos. Bueno, gran aporte del viejo Chucky García. Gracias por todas esas palabras, porque se nos han pasado varias cosas y es efectivamente cómo conocimos Kraftwerk en este país. Creo que es un puntazo, la verdad. Yo recuerdo, aparte de lo que dice el viejo Chucky del Boletín del Consumidor, y esto que es totalmente cierto, hay mucha gente que no sabe que la televisión en esa época, en los 80s, teníamos 3 canales. Sí, era creo que el 7, el 9 y el 12. Y a las 2 de la tarde, creo, después de Topacio, se iba a la televisión. No había televisión, no había nada más. Volvía con algo que se llamaba televisión educativa y cultural. Y esto era como para estudiar, y se veían algunas clases. Era televisión a distancia, era educación a distancia. Y recuerdo desde ese día sentirme bastante, o sea, como me causó muchísima curiosidad y me gustó mucho un programa de matemáticas, que yo creo que uno cuando tiene, no sé, 7 años, 6 años, que le llamen la atención un programa de matemáticas es bastante extraño. Pero lo que pasaba era que tenía la canción Space Lab de fondo, y veía uno astronautas, y veía uno el alunizaje, y veía todo esto acompañado de un locutor que decía como matemática grado 4. Ese fue el primer acercamiento que tuvimos con Kraftwerk, la verdad. Siempre se hablaba de Kraftwerk. Estamos hablando del año, como dice Chucky, 86, 87. Se hablaba del futuro. Cuando querías hablar del futuro, cuando alguien quería hablar del futuro, utilizaba las canciones de Kraftwerk. Y es muy fuerte que en el 2020 escuchemos Kraftwerk y todavía estemos pensando en el futuro. Eso quiere decir que la influencia, quiere decir que el trabajo que ellos hicieron es algo bastante influyente en la música del mundo. Bueno, esos fueron nuestros invitados en Der Klang, aquí en este especial de Kraftwerk, de los amados Kraftwerk. Invitamos 6 actos nacionales, 3
femeninos no nos respondieron, por esa razón solamente hay 3 masculinos respondiéndonos. Bueno, sigamos con esta fascinante historia de Kraftwerk. Yo los voy a dejar, porque yo sé que los discos los pueden escuchar en YouTube, los pueden escuchar en sus plataformas, varios de ustedes los tienen para que los recuerden. Les quiero dejar una recopilación de tracks que han sampleado de Kraftwerk y algunos covers importantes y algunas versiones. Obviamente no los puedo poner todos, pero voy a poner unos pedazos de cosas que son muy importantes. Les voy a leer. A Kraftwerk lo ha sampleado hasta Gloria Estefan, para que lo tengan claro. Vamos a tener a Todd Terry con Bango, que es una muy buena canción, muy buena canción. Thomas Brinkman también tiene una sampleada de Kraftwerk bien grande. Coldplay con Talk no está sampleando a Kraftwerk, pero está utilizando el main riff, y ellos son muy fans de Kraftwerk. Muy juiciosos, pagaron sus derechos, hicieron todo. Pero es una canción muy famosa de Coldplay. Hay mucha gente que no sabe que es de Kraftwerk. Dudley Perkins. Vamos a tener unas 3 canciones de DJ Shadow, que es muy fan de Kraftwerk también. Sir Mix-a-Lot tiene muchísimas canciones ampliadas de Kraftwerk. Beck tiene una muy buena. Aphex Twin tiene como 3. Girls on Top tiene otra. Hay un sample muy importante en New Order, en Blue Monday, y es de Kraftwerk. Ahorita se van a dar cuenta dónde está. The Chemical Brothers. Scissor Sisters también tiene una bien especial. Miley Cyrus también tiene. Pink también ha sampleado a Kraftwerk. Cool G Rap, DJ Polo también. LCD Sound System también tiene un sample bien importante de Kraftwerk, de Robots. Fatboy Slim, 808 States y UB40 también tienen. Espresso también sampleó a Kraftwerk. Soft Cell también. Atmosphere, In Vogue. Hay uno muy especial y es el señor Jay Dilla. Jay Dilla sampleando a Kraftwerk. Todo un lujo. The Hacker también ha sampleado a Kraftwerk. Miss Keating también ha sampleado a Kraftwerk. Yo he sampleado a Kraftwerk todo el tiempo. Bueno, el amor que hay por esta banda es gigante. Y tenemos bastantes covers también. Arizona Baby tocando un cover de folk de Das Models, de Cardigan también tocando Das Models en alemán. Gorefest, que es una banda de gore, de metal extremo ultra pesado, tocando Autobahn. Bueno, los voy a dejar con esta recopilación de sampleos y covers de Kraftwerk, y también con un par de pedazos del señor Coconut, que yo sé que les va a encantar. Aquí los dejo con toda la música de Kraftwerk. Esto es Der Klang, mi nombre es Dead Walkman.
so real that it can't be real. I'm just so afraid of banana peels. A wandering eyes now have sex appeal. I'm 99 and a half light years away, and they expect me to be okay. They see me in some other light, but who told them that I wasn't alright? You can't slip, cause the pimpin' game is not about the sex. You got to be a businessman and keep them things in check. I'm like a rubber ball. Music, 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 Tick tick tock tock tock. 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 My. like to take her home to Thunderstick. She plays hard to get, she smiles from time to time. It only takes a
kind of right to make her smile. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Ich nehme sie heute gerne mit zu mir nach Haus. Sie wird so kühl und sie kommt niemand ran. She stepped into the hall of mirrors where she discovered a reflection of herself. Sometimes she saw her real face, sometimes a stranger at her place. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Even the greatest stars find their face in the looking glass.
show mais esperado da noite do Kraftwerk, Florian Schneider está aqui no computador, dando uma viajada na internet com uma Cybergirl. Eu vou perguntar para ele o que a gente pode esperar desse show de hoje à noite. What we can expect about your concert tonight? Wir versuchen unser Bestes. We try our best. Eles dizem que vão tentar fazer o melhor deles. I know that people were during this afternoon and they said that it was really wonderful. You brought to Brazil your studio to the stage. Yeah, indeed. Eu disse que quem estava aqui hoje à tarde e viu a passagem de som, viu que eles trouxeram um estúdio e que o show foi ótimo. Ele falou, realmente é. Esse é um estilo da banda, que fala como robô, assim, que é o próprio som deles. And what do you think about Brazil? A wonderful country. We stay here forever. Perguntei o que eles estão achando do Brasil. Eles disseram que é um maravilhoso país e que eles gostariam de ficar por aqui. What do you think about Massive Attack that is going to play after you tonight? We will see them later. I don't know yet. I wait for the concert. Perguntei o que eles sabem do Massive Attack que vai tocar depois do show deles. Eles disse que ele não conhece ainda, que vai esperar o show para assistir. What are the songs that are you going to play tonight? All. Esse é o estilo deles. Eu perguntei quais são as músicas que eles vão tocar hoje à noite. Ele me disse que todas. I've heard that. Are you preparing a new album? Yep. Eu disse que eu ouvi falar. Hello, Mr. Ralph Bott. It's very nice to meet you. Shake hands. It's a bit scary. Which is the real Kraftwerk? You or the humans? And what do you do when the humans are playing? The robots are resting in their transport flight cases. You go to sleep. He's clearly not a robot of many words. Bueno, eso que ustedes acaban de escuchar, los últimos dos segmentos, son dos de las entrevistas más famosas que le han hecho a Kraftwerk. Ellos no son muy de entrevistas, pero la primera es una entrevista que le hicieron en Brasil al señor Schneider en el backstage, donde le respondió dos cosas, súper seco, con un estilo muy kraftwerkiano. Y la segunda es para BBC Two, que le hicieron a Huta, donde no fue él, sino envió el robot con las respuestas grabadas. El robot mueve la cabeza y mueve las manos. Impresionante. Las dos las pueden encontrar en YouTube. Esas eran dos entrevistas muy importantes. Lo que estamos escuchando de fondo es el señor Karl Bartos, pieza fundamental en Kraftwerk, uno de los que le empezó a dar la vuelta, uno de los que empezó a sintetizar un poco más, de los que fue un poco más riffero. El señor Bartos arrancó un proyecto después de Kraftwerk en 1992-93. Arrancó como una colaboración entre el señor Bartos y Lothar Manteuffel. Con Electric Music podemos ver que tuvieron bastantes singles. En 93 sacaron un álbum que se llamó Esperanto. En 1998 sacaron otro álbum que se llamó Electric Music. Grandes álbumes, grandes colaboraciones. A lo último creo que era el señor Bartos el que estaba haciendo casi todo, como que no cuajó la colaboración. Y ahí siguió su carrera en solitario ya con el nombre Karl Bartos. Pero su carrera en solitario con el álbum Communication es un gran álbum. La parte visual, la parte gráfica de este álbum es muy bonito, es minimalismo y las canciones se siente el espíritu de Kraftwerk y se siente el espíritu que él imprimió a Kraftwerk. En 2003 sacó Communication, que es un álbum que tuvo como 3 singles que sonaron en muchos lugares: Cámara Obscura, The Message, 50 Minutes of Fame. Ese fue en 2003. Y en 2013 sacó otro álbum que se llama Off the Record. Muy buen álbum también, muy visionario, muy clásico. Igual con una postura visual muy clara. Canciones muy concisas. El gran Karl Bartos siguió su carrera musical después de Kraftwerk. Os voy a dejar con esta canción
que para mí es mi canción favorita del señor Bartos. Se llama Cámara Obscura. Esto es The Clang, mi nombre es Ted Walkman. Bueno, y eso fue nuestro especial de Kraftwerk aquí en The Clang. Un agradecimiento muy especial para Don Elvis, un agradecimiento especial para el viejo Chucky, un agradecimiento especial para Pizarro, que muy amable nos respondieron estas preguntas y nos contaron por qué son tan kraftwerkianos. Y para despedirnos los vamos a dejar con esta canción que se llama Europe Endless, del álbum Trans Europe Express de los señores Kraftwerk. Nos escucharemos pronto, tenemos más especiales para ustedes. Mientras tanto, quédense en la casa. Les mandamos un abrazo muy grande. Mi nombre es Ted Walkman. Esto es The Clang. Nos oímos muy pronto. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Chao.